Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa a San Pablo en la carta a los Efesios, hoy capítulo 3 del 2 al 12. Nos dice: Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer ese designio secreto y acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Ese es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose ese designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. San Pablo pues nos habla de esta plenitud que trae el Evangelio y que es partícipe para todos. En un primer momento, vuelvo a decirles, la iglesia era completamente judía. Jesús, la Virgen, los apóstoles, los seguidores, los discípulos, todos eran judíos. Y en un principio parecía que la iglesia iba a ser simplemente una rama más del judaísmo, de las que ya había varias, muy diferentes, antagónicas algunas, pero todas dentro del marco del mundo judío. Entonces al principio así parecía, y San Pablo es el primero que tiene esa capacidad de entender que nuestra vocación es mucho más amplia que ser judíos. Nosotros vamos a ser la iglesia católica. Católica significa universal, donde ya no hay judío, no hay gentil, somos solo el hombre renovado en Cristo Jesús. En ese entonces cada pueblo tenía sus propios dioses. Los egipcios tenían una retahíla de dioses increíble, ¿verdad? Pero eran sus propios dioses. Los griegos tenían los suyos, que luego se los copiaron los romanos, pero cada pueblo se identificaba con sus dioses. Poco a poco se iba dando que los miembros de un pueblo agarraban los dioses de los otros. Por ejemplo, el mundo judío, en medio de tanto desorden, por ejemplo, el mundo grecolatino era un desorden afectivo y sexual tremendo. O sea, sus dioses eran dioses el dios Baco se emborrachaba, la diosa Afrodita hacía orgías, o sea, pues eran dioses muy poco recomendables. En cambio, en el mundo judío era un mundo donde había una ética. Era un mundo una religión que tenía una ética diferente. Por eso incluso muchos paganos desde antes se acercaron a los judíos, porque vieron que ahí había algo diferente. Ya había paganos que se circuncidaban y que entraban al mundo judío. Y en un primer momento parecía que los cristianos iban a hacer lo mismo. Para ser cristianos se tenían que ser judíos. San Pablo es el que, ya vimos en la carta a los Gálatas, les hace ver que no, que eso es algo completamente diferente. Y ahora, con respecto al mundo de los griegos, pues les hace ver cómo Cristo es lo más importante, por encima de todos los seres celestiales. Aquí dice cómo todos los seres celestiales también escuchan el Evangelio. Como todos los seres celestiales, todas las potestades que pueda haber, están todas sometidas a Cristo. Cristo es el más importante, lo que está por encima de todo. Esto no se había dado a conocer antiguamente, es Pablo el que lo recibe por revelación. Esta de que los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Como todo eso que se prometió al mundo judío, se prometió para que fueran luz de las naciones. Es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Ayer estuve comentando varias citas que hablan cómo desde el Antiguo Testamento estaba claro que a través de los judíos iba a llegar la salvación a todo el mundo. Ellos entendían, claro, que todo el mundo se iba a ser judío, pero no. A través de ellos iba a llegar el amor de Dios de una manera diferente, nueva y sobre todo, pues sin tanta opresión, porque el mundo judío tenía muchas opresiones. La ley
que Dios hizo para la libertad, ellos le habían convertido en un trabuco. Le habían puesto un montón de normas y normas y normas. Por ejemplo, el sábado, era horrible el sábado, porque cometían pecado por cualquier cosa. Todas las religiones tienen su aspecto de ser formalistas, de ser ritualistas. Todas las religiones tienen ese aspecto del cumplimiento. Cumplo y miento. Gente que cumplía con la religión, pero seguía haciendo lo que le daba su gana. Gente que haciendo sacrificios eran malvados. Gente que practicaba la religión sin practicar la justicia. Cosas que denunciaron mucho los profetas. Eso en todas las religiones. Pero también en todas las religiones había gente sincera y buena, que buscaba ir más allá de ese cumplimiento, que buscaban profundizar en el amor de Dios de una manera diferente a como se lo ofrecían sus religiones. Por eso, repito, religiones como el judaísmo eran atractivas. Y por eso el cristianismo pues pudo captar a tantísima gente. Fue un crecimiento tremendo del cristianismo, porque captó a toda esa gente que tenía hambre de algo más. Que ir a ver el espectáculo, cómo asesinaban a un animal. Sentían que Dios tenía que ser algo más importante que un sacrificio. A mí no me tocó ver uno en la Sierra del Nayar con los indígenas huicholes. Me tocó ver cómo metieron un becerro a la capilla y cómo una viejita le cortó la garganta al pobre becerro y le batalló, pobre animal, la hacía tan triste, y la viejita le daba hasta que por fin lo logró cortar, cómo brotó la sangre, cómo todos recogieron la sangre. Fue algo impresionante. Me tocó ver un sacrificio de un becerro entre los indígenas con los huicholes, y es impresionante. Entonces eso así como que me remontó, ¿verdad? Recuerdo, yo estuve muy perceptivo hacia el entorno. Había un violincito tocando, se paraban los pelos con el modo como tocaba el violincito, y una tensión, y la tensión en los ojos de todo el mundo esperando que brotara la sangre. Y cuando brotó la sangre, todo el mundo se acercaron con cuencos así a recibir, para entonces purificar a sus familias. Me acuerdo que las señoras traían así cargando las mazorcas, y cada una la bendecían, la mazorca del maíz que iban a sembrar para el próximo año. Cada una les ponía su marquita con la sangre, y era una experiencia muy fuerte, se me hizo muy impresionante. Y me puse a pensar un poquito cómo habrá sido el ambiente en el Antiguo Testamento. Pero ahí se quedaban, pues. Mataban el animal, se repartían la sangre, ahora sí, vamos a emborracharnos, ahora sí vamos a hacer desastre y medio. En cambio, mucha gente quería algo más que eso, algo más del corazón. Y es la gente que fue captada después por el cristianismo. Y siglos después en el cristianismo seguimos con esa onda tradicionalista y seguimos con esa onda ritualista. Voy y cumplo y ya, el cumplimiento. Cumplo, ya fui a misa, ya hice el rosario, ahora sí a darle bola y lacha, ¿verdad? Tantito de Cristo, tantito de pisto, ya no le llevamos, ¿no? Ojalá que también nosotros sepamos buscar más profundamente a Dios, en lo más profundo de nuestro corazón. San Pablo pues nos invita a que penetremos en las insondables riquezas de Cristo, que podamos conocer a más a profundidad lo que Cristo nos ofrece. Para muchos de nosotros dicen, bueno, ¿Cristo qué? ¿Qué trae o qué? Yo recuerdo cuando era adolescente, estaba lejos de Dios, y que un muchacho protestante me quiso evangelizar. Un compañero me invitó a comer, y ya que fui a su casa, pero primero vamos a ir al culto. Bueno, vamos al culto. Ya ahí la aplaudidera y todo. Llegando, ¿qué te pareció? Divertido, es funny. No, quiero que aceptes a Jesús como tu redentor. Vine a comer, le dije, no friegues. Yo vine a comer. No, que mira, que Cristo, que a ver, a ver tú, Cristo. ¿Qué había en el mundo antes que viniera Cristo? Brincos, guerras, sombrerazos, muertes. Pasaron 2000 años. ¿Qué hay en el mundo? Brincos, muertes, asesinatos, sombrerazos. Tu Cristo no sirvió de nada, le dije. Pobrecito muchacho, lo hice llorar con todas las tarugadas que le dije, ¿no? Pero yo decía, ¿de qué nos salvó? Estamos igual, estamos peor. Y pues uno puede ver eso, que todo sigue mal, sí, claro, porque no lo hemos aceptado, porque no hemos profundizado en su mensaje. Los que hemos aceptado su mensaje, vemos la vida de una manera completamente diferente, y hemos podido hacer una manera muy diferente de vivir, y de eso se trata, de que podamos penetrar más en el misterio de Cristo y entender todo lo que nos ofrece. Es triste cuando vivimos amarrados por el odio, por el rencor, por tantas cosas, por no experimentar la libertad que Cristo nos vino a traer. Para que fuéramos libres, nos liberó Cristo. Ojalá que podamos cada vez más conocerlo y cada vez más amarlo. Por eso es importante
que vayamos viendo día a día lo que la liturgia nos va proponiendo para conocer sobre la palabra de Dios y así ir conociendo más nuestra religión y el amor que Cristo nos tiene. Ojalá que me ayudes a dar a conocer eso para que más gente pueda aceptar el amor que Dios nos tiene y podamos profundizar en las insondables riquezas que tiene Cristo. Ayúdame a dar a conocer esto. Haz que ese apostolado que es mío también sea tuyo. Mensajes positivos.